Carmelo, Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. ¿Y por qué Carmelo? ¿Es por la Virgen del Carmen? Claro, porque Artigas era muy devoto de la Virgen del Carmen, llevaba siempre a su pecho el Santo Escapulario y una imagen de la Virgen del Carmen en todas sus batallas. Es así que cuando funda la ciudad, la pone bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Luego deviene el nombre de El Carmelo, Sí. por el Monte Carmelo, donde la Virgen se apareció. ¿Qué Artigas uno encuentra en Carmelo? Es una Artigas muy presente en temas como el reglamento de tierras, como en el dar tierras, porque esto de que Artigas los haya nombrado ciudad, o los haya nombrado pueblo, haya dicho, bueno, que vayan a un lugar mejor que el que tienen, eso le da al carmelitano un sentido de pertenencia artiguista bien importante. Y están orgullosos de la Artigas en la plaza. Una Artigas petizón, pero de mármol. Y los carmelitanos dicen, tenemos al único Artigas de mármol de todo el país. Es parte del orgullo de esta gente. Uno no espera encontrar una personalidad tan rica, tan definida en aquella época, porque mirando el ciclo revolucionario en América Latina es difícil encontrar a alguien parecido. Tiene una sensibilidad social que no es común, porque hombres de gran talla, como otros prohombres de la Revolución Americana, usted no encuentra esa preocupación por el hombre común y corriente. Grandes ideales que venían de la Revolución Francesa, que la libertad, que la fraternidad, pero cuando llega la igualdad, la cosa empieza a diluirse. Yo creo que se pueden anotar tres aspectos en su empresa, en la tarea de Artigas, en la revolución que él encabezó. Un aspecto político, que es la lucha por la independencia de España y la puesta en el primer plano de la soberanía provincial, la soberanía particular de los pueblos, decía él. Un aspecto social que es tratar de levantar la condición de miseria muy marcada que tenía la gran mayoría de la población oriental, y estoy pensando en los indios, estoy pensando en los gauchos, y un aspecto económico que era recuperar la única fuente de producción de riqueza que tenía la provincia, que era la ganadería, que con la revolución los estragos sobre esa riqueza fueron muy fuertes, muy grandes. Creo que esos tres objetivos describen toda su actuación, y particularmente el último, o los dos últimos, el social y el económico, informan el núcleo, constituyen el núcleo del reglamento provisorio de 1815.
Pero qué placer llegar a tu pago, mi querido. No, el ¿Está placer es bien? mío. Un abrazo. Mucho gusto, A ver. Calera de las Huérfanas. Acá se producen varios hechos que tienen mucho que ver con... a ver, hay gente que dice con el reparto de tierras. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Si Artigas repartió tierra. Reglamento provisorio. Esa palabra es fundamental. Háblame de eso. Sí, porque siempre se habla del reglamento de tierras bastante livianamente. A veces creo también, Juan Carlos, que somos muy chicos cuando nos hablan de los 29 artículos que no entendemos muy bien. Pero son profundos. Pero estoy convencido que Artigas sabe que no son definitivos, que son provisorios. Porque repartir estas tierras, que fueron originalmente de los jesuitas, después pasaron a ser administrados por San Martín, por el padre del prócer argentino. Sí, sí. Qué lío con eso, ¿no? Sí. Pero... ¿Habrá nacido acá? Yo No sé, personalmente creo que no. Claro. Creo que no. Pero mucha gente dice... Qué lío que sería eso, sí, ¿no? No, pero... Bueno, nació. Bueno, nació. Lo que sí creo que repartir, hacer suertes de estancia en esta zona, no era nada complicado. ¿Por qué? Porque estas eran tierras del rey, eran realengas. La pretensión de Artigas no era quitar, ni por venganza, ni por revanchas, ni por... No. Era que la campaña produjera. Afincar a la gente. Afincarla en la campaña y que se produjera. Siguiendo con la geografía de Artigas, los de Soriano dicen, aquí nació la patria. Y aquí también. Digo, porque esta zona, Soriano, Colonia, la Calera de las Huérfanas, todos estos territorios fueron fermentales del proceso revolucionario. Aquí Artigas hizo sus primeras experiencias de vida y sus primeras experiencias políticas. Por ejemplo. Por ejemplo, digo, desde el punto de vista de su vida personal, la primer compañera que tiene Artigas en la vida es Isabel Sánchez, que era de Soriano. Después, cuando se hace el reparto de tierras, Artigas trata de contemplar a la gente de esta zona, al Pardo Encarnación Benítez, que le da un territorio bastante más amplio que los que establecía el propio reglamento de tierra para él y su gente. Se reparte la vieja estancia de la Calera de las Huérfanas, y allí recibe una suerte de estancia Lorenzo Ruiz Díaz, que es el único que logra tener título de propiedad. Porque el reglamento de tierra establecía un tiempo entre la posesión y la propiedad. Explícamelo mejor. Claro. Es muy claro lo que me decís, pero ¿por qué lo de querías en propiedad? ¿Por estar? No. Primero, el reglamento establecía la denuncia. Alguien ocupaba un territorio, una suerte de estancia, y la denunciaba. Allí comenzaba a elevarse, a seguir el orden jerárquico de las autoridades existentes, subteniente de provincia, teniente de provincia, hasta llegar al cabildo gobernador, que era quien expedía el título de propiedad. En ese tiempo que transcurría, estaba contemplado la necesidad de en 3 meses hacer un rancho y 2 corrales, para demostrar, primero, la intención de afincarse, de vivir allí, y segundo, de poner a trabajar esa tierra, de ponerla a producir a través de los corrales. Eran 3 meses el plazo que se daba para esto, pero para que llegaran los rescriptos, como dice el propio reglamento, podían pasar más, ¿ya? Tomemos en cuenta que el reglamento es de septiembre del 15.
En enero del 16, Artigas urge al Cabildo de Montevideo, que lo había recibido, según reseñan algunos historiadores, a este reglamento en forma fría y aspectada, porque tocaba intereses de la clase social que el Cabildo defendía, por pertenencia además. Entonces Artigas lo urge para que se ponga en conocimiento de los cabildos del interior y de la población que este reglamento está vigente y que los paisanos tienen la posibilidad de denunciar suerte de estancia y adquirir derechos sobre esa tierra. Tenían que pasar además 3, 4, 5 meses desde la posesión, desde la denuncia, hasta que le llegaran los títulos de propiedad. Y ahí nos vamos a junio, julio del 16. Y se viene la invasión portuguesa. Entonces nos encontramos con que muchos donatarios artiguistas del reglamento eran poseedores de buena fe, como lo dicen después los documentos, pero no tenían todavía la propiedad. Y eso hizo que los juicios de reivindicación territorial, que desaparecido Artigas del escenario político, inician los antiguos propietarios, generalmente terminaran fallando a favor de los antiguos propietarios. Y los donatarios artiguistas se vieran desposeídos. Ahora, ¿dónde repartían tierras? ¿Y qué tierras se repartían a los pobres en los planes españoles? Las tierras de la frontera o en los planes del gobierno de Buenos Aires. Las tierras de la frontera, las tierras que había que ganar a los indios, a los portugueses, a las bandas de salteadores. Es decir, como en la época se manejaban los colonos que tenían que ser soldados a la vez. Pero el reglamento de tierras está estableciendo que las tierras que se van a confiscar son las de los malos europeos y peores americanos, aquellas mejor ubicadas porque son las que pertenecen a los grupos más importantes, o sea, la jerarquía de la sociedad colonial, y no se van a repartir de cualquier manera. Se van a repartir teniendo la prevención de que los más infelices serán los más privilegiados. Se hace caudal de ese artículo 6º que dice que los más infelices serán los más privilegiados. Esta es una expresión que viene desde los reyes católicos, no la inventó Artigas, pero en fin, está ahí establecida y es un poco, ¿cómo diríamos? Es un poco la directriz del reglamento provisorio. No, la directriz del reglamento provisorio es el artículo 27, se los voy a decir de memoria. Textual. Artículo 27. Los hacendados darán papeletas a sus peones y los que se encuentren sin este requisito ni otro ejercicio que vagar serán remitidos a este cuartel general para el servicio de las armas. Esa es la clave del reglamento provisorio, que se titula así: Reglamento provisorio para el fomento de la campaña de la banda oriental y seguridad de sus hacendados. La clave está en la seguridad de los hacendados. Y obsérvese que dice seguridad de sus hacendados, no dice seguridad de sus estancieros, no dice seguridad de sus terratenientes, no dice seguridad de sus latifundistas, dice de sus hacendados. Porque lo que importaba no era la tierra, lo que importaba eran las haciendas, los rodeos, lo que importaba eran las vacas. Esa era la riqueza, las vacas. Cuando se habla del reglamento provisorio se hace hincapié normalmente en cantidad de cabezas de ganado o determinadas dimensiones, cuánto había que encerrar, en fin. ¿No hay nada de agricultura o de la importancia de la agricultura, de la siembra? No. Hay otro intento de reglamento de agricultura elaborado en Canelones que Artigas rechaza, agregándole al final del documento algo así como para que
presentado en otro momento resultase más provechoso a la provincia. La Patria en Armas de 1815 no permitía el afincamiento definitivo del agricultor que tiene que hacer la siembra, esperar que su producto nazca y luego la cosecha. Digo, la Patria en Armas era una patria móvil que necesitaba de la riqueza del ganado, que también es móvil, para consolidar sus recursos financieros, digamos, para sustentarse. Por eso hay allí, digo, Artigas busca esperar un tiempo de paz para tratar de promover actividades de tipo agrícola. La revolución platense, la revolución de los criollos, había traído un aumento en el desorden de la propiedad y la tenencia de la tierra. Antes de Artigas y desde el siglo XVIII hay una sucesión de intentos de arreglar los campos, de ordenar el sistema de propiedad y de tenencia de la tierra. Las tierras habían sido adjudicadas por mercedes reales, por donativos, y había sido apropiada 10 veces más de lo que la corona española había otorgado. Eso había generado un desorden. La revolución trajo además que muchos propietarios abandonaran sus tierras, o que los títulos no fueran claros, que los ejércitos en pugna. No nos olvidemos que en 1815 estaban los españoles ya vencidos, pero está todavía intentos de España de recuperar las tierras americanas y se habla de expediciones que pueden venir. Artigas desde enero del 14 está duramente enfrentado con Buenos Aires y en un estado de guerra civil contra ellos. Y el reglamento lo que busca es ordenar y poner la tierra a producir, a través de reivindicar los derechos de aquellos que nunca tuvieron derechos. Digo, es además un elemento fundamental de justicia social. ¿Ah? Aquellos que lo habían dado todo por la revolución y a cambio de ello no habían recibido nada, ahora iban a recibir de la provincia lo que la provincia podía darle, que eran tierras y ganado suelto que se habían desperdigado de nuevo producto del proceso revolucionario. Entonces, a aquellos que eran protagonistas fundamentales de la instalación en América de un sistema nuevo, de un sistema político y económico nuevo, iban a ser el eje vertebrador del proyecto artiguista. Revolucionarios convertidos en pequeños o medianos propietarios y poniendo a producir a la campaña, para beneficio propio y para beneficio de la provincia. El reglamento no es antilatifundista, vamos a entendernos. El propio Artigas no sacrificó sus latifundios. Artigas era propietario de 467.000 cuadras de campo, no es pavada. Tenía 2 predios, uno en Ararunguá, que es el más conocido, de 235.000 cuadras, y otro en Cuñapirú, con su hermano Manuel, de 232.000 cuadras. Entre ambos formaba un latifundio de 467.000 cuadras. Era de los más grandes de la banda oriental. Latifundista prestigioso, además, había cumplido una labor policial muy importante al frente de los blandengues. Entonces, con esas condiciones de ser un latifundista importante, convoca a la sublevación y la gente le responde. El reglamento provisorio, en Ancados, en una expresión de Larrañaga, se dice que atenta contra la propiedad. No atenta contra la propiedad, consolida la propiedad privada. Lo que hace es erradicar o expulgar, vamos a decir expulgar, a los ausentistas. ¿Por qué? Porque los ausentistas son el caldo propicio para que el gauchaje se moviera a sus anchas. Si no hay nadie que me controle, yo me meto acá, carneo lo que sea, me voy de nuevo, me monto a caballo y sigo de largo. El ausentista no lo podía controlar. De modo que para los propietarios estantes, los que se quedaron, controlar o
o desalentar a los ausentistas era muy importante. No se atenta contra la propiedad privada de quien está ejerciendo la propiedad. El reglamento confisca la propiedad privada de quien la abandonó, por eso es un ausentista. Pero él lo realiza de común acuerdo con la Junta de Hacendados. Mal podía traerle la Junta de Hacendados una propuesta donde está atentando contra el derecho de propiedad de la cual ellos son representantes. No, el reglamento provisorio es meramente anecdótico y tiene una función fundamentalmente política, que es atacar a los ausentistas, que son por ausentistas enemigos del sistema, como decía Artigas, es decir, enemigos de él. Reglamento de tierras, ese fue el desafío. Encontrar los materiales, hablar con la gente que realmente sabe y descubrir que este valioso documento de hondo contenido social, a 200 años, todavía tiene opiniones que difieren una de las otras. Y en tal caso, y a 200 años, eso puede seguir siendo apasionante.